En este video informe presentamos la experimentación de dos técnicas de purificación en la clase de química orgánica. Estas técnicas fueron la cromatografía en capa fina y la cromatografía de absorción en columna. Para estas dos técnicas utilizamos diferentes sustancias que previamente fueron pasadas y purificadas por Soxhlet. Estas son la canela, el jengibre, la sábila, el eucalipto, los clavos de olor y la tinta. Los diferentes 5 grupos de laboratorio obtuvimos distintos resultados para nuestras experimentaciones, que serán presentados a continuación. La cromatografía es una técnica de separación de sustancias que consta de dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. Las sustancias tienen dos posibilidades: desplazarse por la fase móvil porque tienen una mayor afinidad con esta, o retenerse en la fase estacionaria por su mayor afinidad con esta fase. Existen diferentes tipos de cromatografía, aunque todas tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, tenemos la cromatografía de absorción en columna, en donde utilizamos una columna de vidrio en donde se aplicarán las sustancias. Esta tiene un diámetro de 5 a 30 milímetros. Esta contará con una fase móvil y una fase estacionaria dependiendo de la polaridad de sus sustancias. Otra de las técnicas cromatográficas es la cromatografía de intercambio iónico, que se basa en el equilibrio iónico de las moléculas. Esta usa grupos iónicos que tienen cargas opuestas sobre una resina. Generalmente cuentan con 5 fases o 5 etapas, en donde en la primera habrá unión de moléculas de soluto cuando el intercambiador molecular tenga buenas condiciones de pH y fuerza iónica. En la segunda etapa, el soluto desplaza las cargas de los contraiones formados. Como tercera etapa, se da una absorción de las muestras por una fluctuación de la elución a partir de un aumento iónico generado por un buffer. Para las siguientes etapas, se retiran las sustancias sin eluir y se continúa o se regresa al primer paso para continuar con otras purificaciones. En adición, tenemos la cromatografía en capa fina, que será estudiada en esta experimentación. Esta cuenta con una fase estacionaria sobre una placa sólida puede ser aluminio o plástico, y una fase móvil con un disolvente que generará dicha separación. Esta técnica nos ayuda a manejar muestras que son un poco difíciles de trabajar, esto con al menos 2 disolventes que van a permitir un transporte sobre la placa de forma perpendicular. Adicionalmente, esta técnica nos permite analizar diferentes sustancias simultáneamente sobre una muestra. Estas generan diferentes patrones que podemos ver dependiendo de las condiciones de polaridad de nuestras sustancias. Entre estas técnicas también está la cromatografía en papel, donde se usa un papel de celulosa que contiene propiedades de intercambio iónico y una capacidad de absorción. Además, cuenta con una cámara hermética para el cromatograma que evita la evaporación de sustancias volátiles, y también contiene un soporte para el papel. En su proceso se aplican las muestras con un punto sobre el papel y se debe tener un equilibrio con los vapores del disolvente para proceder a sumergirlo. Consecuentemente, con las técnicas de cromatografía explicadas se busca entender los medios de separación que se pueden llevar a cabo en diferentes sustancias dependiendo de los compuestos que se vayan a analizar. En este caso se hizo una mediación de la cromatografía en capa fina y la cromatografía en columna, de las cuales se busca comprender sus diferentes análisis de los grupos y los análisis propios, y conocer las metodologías utilizadas para todos los grupos de laboratorio. Inicialmente, para la cromatografía en capa fina se midió 1 centímetro en cada extremo de la placa cromatográfica, que se delimitó con una línea. Luego se dividió esta línea en 6 puntos donde serían aplicadas cada una de las muestras. Estas muestras previamente pasaron por purificación por Soxhlet y pasaron por el rotaevaporador a una temperatura de 54 grados Celsius y una presión de menos 0,7 bares. Luego de esto, con una pipeta Pasteur se añadió cada una de las 6 muestras. Se añadieron 2 gotas de estas para tener una mayor reacción y una mayor marcación de las mismas. Luego utilizamos 5 frascos de vidrio en donde se aplicaron diferentes concentraciones del disolvente.
Luego de esperar varios minutos con el disolvente en los frascos de vidrio, se añadieron las placas cromatográficas previamente marcadas en cada uno de los frascos. Luego se taparon para poder visualizar el recorrido del eluyente. Después de algunos minutos observamos las sustancias que se quedaban retenidas o estancadas en la fase estacionaria y las sustancias que se transportaban por la fase móvil dependiendo de su afinidad con cada una de las fases. Luego de esto retiramos las placas cromatográficas de los frascos para poder medir la distancia recorrida del disolvente o el eluyente. Después de este proceso encerramos las manchas que pudimos observar a simple vista en cada una de las placas cromatográficas para luego pasarlas por el monitor de irradiación de luz UV y poder determinar con mayor precisión el RF, ya que en este podríamos visualizar más manchas de las que no pudimos ver a simple vista y determinar el recorrido del eluyente. En nuestra segunda experimentación de cromatografía en columna utilizamos 3 pipetas Pasteur de vidrio en donde irían cada una de nuestras muestras. Para esto utilizamos como primera fase una pequeña porción de algodón, luego una porción de arena para evitar que la fase estacionaria saliera por la parte inferior. Luego de esto añadimos una sílica gel y de nuevo arena para después añadir nuestro eluyente que tendría que mantenerse mojando cada una de nuestras columnas. Nuestras muestras fueron eucalipto, clavos de olor y tinta. Estas fueron añadidas con pipetas Pasteur de plástico. En consecuencia, las muestras fueron eluidas para poder ser absorbidas por las fases y quedar a 1 milímetro sobre la superficie del absorbente. Posteriormente se añadió los eluyentes, que en este caso eran 10 mililitros de diclorometano y 10 mililitros de etanol. En nuestro caso, para las muestras de eucalipto y clavos de olor se pudo añadir los 10 mililitros de etanol, mientras que para la muestra de tinta se pudo añadir los 10 mililitros de etanol y unos 5 mililitros de diclorometano. En el proceso de cromatografía en capa fina, cada uno de los grupos presentó distintos resultados a la hora de calcular el RF, esto permitiendo analizar el desplazamiento realizado por cada una de las muestras. La cromatografía en capa fina es una técnica analítica rápida y sencilla que nos permite de manera rápida comprobar el grado de pureza en una mezcla. A su vez, en esta mezcla podemos determinar los compuestos que presenta ella. En este proceso son comunes 3 tipos de medios absorbentes, los cuales son la lúmina, la gel de sílice y la celulosa. Estos compuestos permiten determinar la polaridad o la no polaridad de los compuestos para así poder generar cierto tipo de resultados. A continuación pasaremos analizando cada una de la tabla de resultados que presentaron los grupos de laboratorio para poder determinar la polaridad y la no polaridad de cada una de las sustancias que fueron tratadas. Bueno, esta tabla a analizar es la del grupo número 5, la cual nos correspondía. En esta tabla podemos destacar que en el frasco número 4 se representa una afinidad en la fase estacionaria, mientras que en el frasco 1, 2, 3 y 5 se presenta una afinidad más en la fase móvil. Esto puede deberse gracias a las concentraciones que fueron presentes en el disolvente aplicado. Respecto a la tabla de resultados del RF del grupo 1, podemos destacar que en el frasco número 5 se destaca una gran afinidad en la fase estacionaria, mientras que en el frasco 1, 2 y 3 hay una mayor afinidad respecto a la fase móvil gracias a los disolventes aplicados y sus concentraciones. Respecto al segundo grupo de laboratorio, tenemos que hay una afinidad en la fase estacionaria con los frascos 3, 4 y 5, mientras que la afinidad en la fase móvil se presenta únicamente en los frascos 1 y 2. En cuanto a los resultados del grupo número 4, tenemos que en el frasco número 4, gracias a las concentraciones del disolvente, hubo una afinidad en la fase estacionaria, destacando a su vez que en el frasco 1 todas las muestras representaron una afinidad en la fase móvil y tanto el frasco 2, 3 y 5 fueron partícipes de esta fase móvil. Para que cada grupo de laboratorio generara su tabla de resultados, tuvo que hacer uso de la siguiente fórmula. Esta fórmula nos permite sacar el RF de las sustancias. Y esta también nos permite comprobar que aquellas sustancias que fueron arrastradas por el disolvente son consideradas no polares, y aquellas que se desplazaron muy poco o en plano no se desplazaron son aquellas que consideramos como sustancias polares.
En esta práctica se logró notar el recorrido de las sustancias problema a lo largo de la placa cromatográfica. Teniendo en cuenta esto, con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta, se tuvo como resultado unas manchas corredizas de la placa, las cuales nos indicaban la presencia de los compuestos. Entonces, teniendo en cuenta la anterior imagen, a mayor cantidad de manchas, mayor número de componentes, y a menor cantidad de manchas, mayor pureza de la muestra. Teniendo en cuenta esto, las manchas al encontrarse más cerca del punto de aplicación indican que las muestras son más polares con respecto al disolvente aplicado, y esto es debido a que corren menos y se pueden determinar que se están en la fase estacionaria. En la cromatografía en columna, los medios absorbentes más utilizados son el óxido de aluminio y la gel de sílice. Esta práctica también nos permite separar los compuestos basándose en la polaridad de ellos. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar la cromatografía en columna usando las muestras de eucalipto y de clavos de olor. Estas muestras no lograron eludirse de manera rápida debido a que el disolvente aplicado fue únicamente etanol y no se hizo uso de diclorometano. Para poder realizar esta práctica de manera adecuada se consideró que posiblemente se tuvo que haber usado un disolvente mucho más polar para que las muestras trabajaran de manera adecuada. Como resultados de la cromatografía en columna tenemos que la tinta se pudo diluir de manera más rápida a comparación de las otras muestras, ya que esta tuvo uso de un disolvente de diclorometano con etanol, esto permitiendo tener una polaridad mucho más aceptable a la hora de trabajar en laboratorio. Mientras que en las muestras de eucalipto y de clavos de olor solo se hizo uso de etanol y no se pudo aplicar diclorometano para que la sustancia fuera un poco más polar y se pudiera diluir de manera adecuada. Bueno, se puede concluir que en esta práctica de laboratorio el etanol a modo diluyente fue más efectivo para realizar el proceso de cromatografía en capa fina, debido a que se logró observar reacciones de fuente mayor a 0.3 y esto lo que hace es permitirnos demostrar que el diluyente más indicado para los extractos empleado fue el etanol. Se concluye que las posibles fallas que presentó la cromatografía en capa fina fue la cantidad de tiempo en preparar los diluyentes, debido a que si una gota es puesta de manera incorrecta o invade otro punto, podría generar problemas para obtener los resultados. A su vez, también se tiene que tener en cuenta los diluyentes o la saturación presente en la cámara cromatográfica, ya que esta puede presentar errores y pueden generarse menos arrastres. En cuanto a la cromatografía en columna, no se observó de manera clara la separación de las sustancias problema debido a posibles inconsistencias con el tiempo manejado en la construcción de la columna, por lo cual no fue posible añadir el diluyente en su totalidad. Sin embargo, se realizó un desplazamiento en las muestras de eucalipto y de clavos de olor hasta el final de la columna, haciendo uso únicamente del etanol, mientras que en la tinta se hizo uso de etanol y diclorometano y llegó de manera más rápida hasta el final de la columna.